Buenos amigos, tanto Ángel Barriuso como un servidor, Manuel Jiménez, nos sentimos agradecidos porque está con nosotros Richard Peralta Dicans, experto en políticas agroalimentarias y en desarrollo rural. Y muy agradecido de tenerlos aquí en Propuesta de la Noche, Richard. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Manuel y Ángel. Agradecido con ustedes por la invitación a su programa y a sus órdenes. Sí, eh, en unas declaraciones recientes usted alertaba sobre el incremento que se ha producido en las importaciones de productos de origen agropecuario y alertaba precisamente a las autoridades. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan impactante ha sido este incremento de estas importaciones en lo que va del presente año en relación al mismo periodo del año pasado? Sí, fíjate ahí, Manuel y Ángel, que realmente el incremento es de una magnitud totalmente inusual, es desbordado, sería el término preciso. Precisamente por ello fue que, digamos, nos motivamos a hacer ese llamado a la atención, a, digamos, lanzar esa alerta, porque si comparamos el periodo desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año y lo comparamos con el año anterior, o sea, el mismo periodo, pero del ciclo anterior, o incluso con el año prepandemia, con cualquiera de los dos, el incremento en el valor de las importaciones de productos de origen agropecuario supera el 23%. Para que tengamos una idea, eh, históricamente el crecimiento del valor de las importaciones en ese segmento oscila entre un 3 y un 7%. O sea, de un año para otro, lo que suele incrementarse el valor de las importaciones es en ese rango de un 3 a un 7. Y el hecho de que hasta agosto de este año estemos hablando de un 23.3% de incremento del valor de las importaciones, realmente es algo que debe llamar a preocupación. Y más cuando se toma en cuenta que el último cuatrimestre del año históricamente representa casi la mitad del valor de las importaciones, porque para nadie es un secreto que con miras a todo el movimiento económico que se da en el mes de diciembre, los importadores aprovechan ese último cuatrimestre del año para hacer sus mayores volúmenes de importación. La historia de los últimos 10 años implica que el 45% del valor de las importaciones se produce en esos últimos 4 meses. Precisamente hablamos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, aplicando una simple regla de tres, veremos que si continúa como va el ritmo de crecimiento de esas importaciones, vamos a terminar el año 2021 con un crecimiento superior al 50%, que es realmente una proporción, yo diría que escandalosa. Hemos ahí hecho una primera revisión del tema y hemos identificado que en unos pocos rubros, fundamentalmente en los cereales y en los granos básicos, ese incremento en los valores de las importaciones ha estado asociados a los precios internacionales de esos productos que han crecido. Pero en la mayoría de los renglones hablamos de carnes, de pescados, hablamos de tabaco, leche, huevos, etcétera, todos los renglones que representan mayores volúmenes en términos de crecimiento, sobre los 80, 100 millones de dólares cada uno de esos renglones. Cuando tú descompones para tratar de hurgar y ver cuáles han sido los factores que han incidido en ese crecimiento, realmente no ha sido el precio, ha sido un incremento de las cantidades importadas. Y eso para nadie es un secreto, que tiene de entrada tres aspectos muy nocivos en diversas esferas del desarrollo nacional. Primero, lo que eso representa en términos de competencia desigual con los productores nacionales. Muchos de esos países desarrollados que proveen esos productos que se importan hacia el país tienen esquemas de subsidios a sus productores y por tanto esos productos llegan a precios más competitivos que los de producción nacional.
hacen que los precios se depriman y los productores nacionales se ven afectadas sus finanzas, sus tasas de utilidad, su renta. Pero también, digamos, tiene un impacto para el país en términos de incremento de esa dependencia de las importaciones agroalimentarias que se ha venido profundizando a lo largo de los últimos años. Hoy en día, el país, hasta el cierre del 2020, las estadísticas reflejan que el país produce el 83% de los alimentos que consume la población, pero con este incremento del valor de las importaciones me temo que veremos deteriorarse de manera muy rápida, rauda, ese indicador de soberanía alimentaria que se mide por la autosuficiencia. Es decir, crece la dependencia de las importaciones y al mismo tiempo es un tercer factor muy relevante porque digamos que incide en el conjunto de la economía nacional. Tenemos que con ese incremento de las importaciones se va a profundizar el déficit del comercio exterior de productos agroalimentarios. La República Dominicana, y es algo que la mayoría de la gente no sabe, se convirtió hace ya muchos años, en 1988, en un país importador neto de productos agropecuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que el país Pero somos un país importa. eminentemente agrícola. Lo somos, pero lamentablemente hay algunos pocos rubros que son muy estratégicos porque representan una alta proporción del consumo nacional que nuestra estructura productiva se ha desmoronado y hoy en día dependemos totalmente de las importaciones. Rubros, por ejemplo, como el maíz, el sorgo, la soya, o para no irnos muy lejos, el tabaco. La Creo que República hasta el Dominicana café. es un gran exportador, ¿verdad?, de cigarros y puros. El año pasado exportó más de 900 millones de dólares en tabacos, en puros y cigarros, pero la producción nacional de tabaco, que es la materia prima para la fabricación de esos productos terminados, apenas representó 5 millones de dólares. O sea, de 937 millones de dólares de exportación de cigarros y puros, la materia prima que permite elaborar ese producto terminado es casi toda importada. Entonces, tenemos una situación que definitivamente del gobierno no afrontarla con seriedad y hacerlo con el carácter de urgencia y de preeminencia que la situación amerita, se va a estar profundizando en los próximos meses y años Sí. y puede incluso llegar a un nivel de desestabilización de la economía dominicana. Hoy en día, el sector agropecuario no es un generador neto de divisas. Las importaciones superan por más de 1.000 millones de dólares las exportaciones de productos agropecuarios y eso es un elemento, una realidad que definitivamente es vergonzosa para un país tropical con todas las condiciones en términos de clima, Pero, suelo, pero sin todas las condiciones para producir en abundancia y con calidad. disculpe, Y en contradicción, ajá, adelante, Barrios, adelante. sí, digo yo que en contradicción con esto que tú señalas, entonces hemos visto, por ejemplo, a mediados del 2019, durante el proceso de la pandemia, que países centroamericanos se fueron preparando, fortaleciendo su sistema de producción nacional en materia agropecuaria a los fines de exportar. Eso de Centroamérica, que posiblemente tengan menos condiciones que nosotros, nos deja como muy mal parados. No, pero te voy a aportar un dato que probablemente sea una novedad para ustedes, los amigos televidentes. Mira, en el contexto de América Latina, si tú tomas todos los países latinoamericanos que tienen más de 20.000 kilómetros cuadrados, obviamente para dejar fuera todas estas islas que tienen unas limitaciones de recursos naturales muy importantes, si tú tomas todos esos países, el déficit de comercio exterior de productos agropecuarios de República Dominicana solo es superado por Venezuela
con el desastre, ¿verdad?, que todos sabemos que tiene el tejido productivo venezolano, y por El Salvador, que es una pequeña economía que hace muchos años dejó de ser agrícola, se convirtió en una economía de servicios y hoy en día depende fundamentalmente de las remesas de esa diáspora salvadoreña en el resto del mundo, que incluso hay más salvadoreños fuera del país que viviendo en el territorio nacional. Fíjate que prácticamente todos los países de la región tienen un saldo positivo, exportan más de lo que importan. República Dominicana es uno de 5 países que tienen ese saldo negativo, y el volumen de nuestro saldo negativo, como mencioné, supera los $1.000 millones anuales. Y eso nos coloca solo, insisto, detrás de Venezuela y de El Salvador. Es decir, nosotros estamos en estos momentos a la saga en términos de competitividad exportadora. Y eso definitivamente que para un país, repito, con las condiciones para producir en cantidad y calidad y de forma competitiva que tiene este territorio, con la gente que todavía tenemos en los campos, que por estimaciones de la FAO andan todavía alrededor de un 19-18% de la población, en comparación con otros países todavía una alta proporción de nuestra población sigue residiendo en las zonas rurales. Nosotros definitivamente deberíamos tener un saldo positivo y mostrar unos niveles de autosuficiencia mayores. A mí me llamó la atención el hecho de que tras producirse esas declaraciones nuestras el lunes, horas después prácticamente el presidente de la República emitiera un decreto creando una comisión para el control de las importaciones agropecuarias. Algunos amigos de las esferas oficiales nos han comentado que aparentemente, bueno, la declaración generó algún impacto digamos, en la Casa de Gobierno, y ese Pero proyecto que estaba discúlpeme, ahí. Richard, yo estuve viendo la información y la información no da mucho detalle de cuál sería el rol de esta comisión. Y al final se explica como lo que explica el ministro de Agricultura era como que esta comisión lo que viene es a satisfacer un pedido suyo para que los permisos de importación no recayeran únicamente en el secretario de Agricultura. Eso es Bueno, lo que se ve. No se los establece bien cuál permisos, sería su rol. mira, los permisos realmente no recaen únicamente sobre el secretario de Agricultura. Hay una comisión para las importaciones agropecuarias, donde está el ministro de Agricultura, está el director general de aduanas, entre otros funcionarios. Lo que está ¿Y por qué ocurriendo en entonces estos momentos, por qué se crea esta comisión por decreto si ya existía? lo que yo sospecho ahí es una suposición, es que el gobierno está procediendo a regularizar algo que, digamos, hicieron en términos prácticos desde que llegaron al gobierno, pero que no adoptaron las medidas legales para acompañar ese proceso. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Todos recordaremos que en la administración pasada, la asignación de los permisos de importación correspondiente a los contingentes arancelarios del DR-CAFTA fueron transferidos del Ministerio de Agricultura a la Junta Agroempresarial Dominicana bajo el modelo de subastas. Esa medida generó muchas opiniones a favor y en contra, y algunas de las opiniones en contra venían de dirigentes que hoy están en las posiciones para tomar decisiones, ¿verdad?, en el gobierno, y tenían que ver con la concentración de esos permisos en, digamos, manos de empresas que tenían más capacidad económica. El esquema de subasta implica que la asignación del permiso se le hace al que mayor aporte económico hace para la asignación del mismo, y por tanto tendía a una concentración en pocas manos de los permisos y al mismo tiempo a encarecer los productos agropecuarios, porque ese mecanismo de subasta implica que ese aporte económico que se hace por el permiso termina siendo un costo para el importador que finalmente entra en esa estructura de costo, y el que finalmente lo paga es el consumidor. Entonces el gobierno actual, desde que llegó al poder, tomó la decisión de revertir eso. Volvió a traer hacia agricultura
la asignación de esos permisos de los contingentes del DERECAFTA, pero aparentemente no se tomaron las medidas legales para acompañar ese proceso de devolución. Y hoy en día están tratando de regularizar esa medida tomada y al mismo tiempo de ver qué mejoras pueden adoptar en el proceso de asignación de los permisos para generar un ambiente de mayor participación y al mismo tiempo de más control en las importaciones. Eso, les repito, es una interpretación nuestra porque, tal y como usted mencionaba, no ha habido una explicación clara hasta el momento de a qué responde la medida. El decreto dice que la comisión se va a encargar de crear un reglamento para regular, para normar la asignación de los permisos de importación. Ese reglamento actualmente existe, realmente lo que se va a hacer es una actualización y por tanto nuestra presunción de que lo que se procura es mejorar los controles de importación y dar un espacio de participación más amplio para así, digamos, revertir parte de lo que ocurrió cuando se llevaron esos permisos para la YAT bajo el sistema de subastas. Bueno, pero mientras tanto, conforme a la Estrategia Nacional de Desarrollo, República Dominicana se encaminaba, o debió encaminarse a convertirse en un país exportador. Pero conforme a tus señalamientos y a lo que tú vienes revelando, entonces estamos en plena contradicción, igual usar esta palabra, ahora con la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué le parece a usted estas conductas de nuestros gobernantes con respecto a una estrategia nacional que está llamada teóricamente, a plantear un mayor nivel de desarrollo? Bueno, yo me voy más lejos. Ahora recientemente se publicó el Plan Plurianual de Inversión Pública, que es, digamos, el instrumento que aterriza en términos prácticos y presupuestarios esa Estrategia Nacional de Desarrollo a 20 años, ¿verdad? Que se formuló y se publicó en 2012 y que alcanza hasta el año 2030. Ese plan plurianual de inversión pública se actualiza cada 3 años, perdón. Y en la versión recientemente publicada, yo los invito a que le den un vistazo. Son 2 o 3 parrafitos lo que le han dedicado al tema del sector agropecuario. Realmente es una pena. Nosotros lo que desde hace muchos años convergemos, ¿verdad?, en este sector y, digamos, nos preocupamos por el bienestar de los productores principalmente y luego, obviamente, del resto de la cadena de valor del sector. Vemos con tristeza la falta de prioridad que en términos de políticas públicas se ha venido dando al sector. Y muestra de ello es que todo lo que es inversión pública en el sector agropecuario ha venido disminuyendo en términos relativos. Hoy en día, por ejemplo, la inversión pública en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector apenas es de un 0.25% del mismo Producto Interno Bruto agrícola. No hablemos del presupuesto nacional ni del PIB nacional. Es decir, que es una escasa proporción de la riqueza que genera el sector agropecuario, que hoy en día representa alrededor de un 6% del Producto Interno Bruto, la que finalmente es devuelta en términos de bienes y servicios públicos, ¿verdad?, por parte del Estado hacia el sector. Y en esas condiciones será muy difícil revertir ese proceso de migración desde lo rural hacia lo urbano que hemos venido viviendo desde los años 70, 80 y que hoy en día ya no solo se expresa en una reducción de la proporción de la población que vive en la zona rural, sino que ya en términos absolutos, desde mediados de los años 90, la población rural ha venido también decreciendo en términos absolutos, insisto. En otras palabras, tenemos un gran reto porque hoy en día tenemos cada vez más bocas que alimentar, una población creciendo, un sector turístico también en franco crecimiento, una población legal e ilegal también en el país, digamos, con un cierto descontrol, sí, más bocas que alimentar
pero al mismo tiempo tenemos menos gente en el campo y menos inversión del Estado en impulsar el desarrollo agropecuario. Sí. Bueno, Richard, una lástima que no podamos seguir porque precisamente teníamos en agenda abordar el tema de desarrollo rural aquí en la República Dominicana, pero será en otra ocasión. Me pareció excelente tus puntos de vista, tus consideraciones sobre este tema que interesa sin lugar a duda a República Dominicana y más aún a los sectores productivos vinculados a la producción en el campo. Así que muy agradecido. Hemos tenido a Richard Peralta de Cans, experto en políticas agroalimentarias y en desarrollo rural. Muy agradecido. Nosotros, como de costumbre, los Muchas gracias. invitamos a estar con esta propuesta de la noche, de lunes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.